Último minuto. Vamos a información del momento. En el Congreso habla hasta ahora el ministro de Energía. Escuchemos. Zulantay, que accedieron primero a recibirnos por sobrecupo y después también a prolongar la hora de funcionamiento para atender de manera preliminar las consultas que han surgido a partir del informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía. Entiendo que van a haber más sesiones porque hay obviamente preguntas que seguiremos contestando. Respecto del hecho en particular, el comunicado de la Comisión Nacional de Energía es bastante claro en cuanto a que desde el 2017 hay una metodología respecto de cómo se reajusta un componente de las tarifas, que son las diferencias de facturación, y esa metodología sobreestimaba el efecto de reajustar esas diferencias de facturación. A partir de este informe técnico preliminar, esa metodología se corrige, no solamente hacia futuro, sino también considerando lo que fueron las diferencias de facturación que ya se habían incorporado en decretos tarifarios anteriores durante el proceso de estabilización, y eso es lo que explica que efectivamente estemos a nivel preliminar, porque es un informe técnico preliminar, esperando para enero próximo una disminución de las tarifas del orden del 2% promedio nacional. Se le consultó en la Comisión de Minería y Energía de quién es la responsabilidad. Hay quienes le plantean que debería dar un paso al costado. También hay una acusación constitucional en su contra. Sí, se le consulta respecto de la pregunta que le hicieron en la comisión sobre su titularidad en el ministerio. Que cada parte de nuestra democracia cumpla el rol que le corresponde. Yo soy muy respetuoso de las facultades de fiscalización que le corresponden a la Cámara de Diputados y Diputadas. Por eso estoy aquí hoy, por eso he venido en todas las oportunidades que he sido citado. No me corresponde pronunciarme sobre el mérito de las distintas herramientas de fiscalización que tiene la Cámara. Sí quisiera señalar que nosotros como Poder Ejecutivo estamos enfocados en implementar lo antes posible este cambio metodológico que permita que efectivamente en enero bajen las cuentas de la luz de los hogares y se corrija esta sobreestimación que ocurrió respecto de las diferencias de facturación. Ministro, dos preguntas en torno a la sobreestimación. Primero, ministro, se le consulta si va a renunciar o no en torno a su cargo. A mí no me corresponde pronunciarme respecto de las solicitudes que en función de sus atribuciones de fiscalización hacen los diputados. Mi cargo es de exclusiva confianza del presidente de la República, es él el que tiene que determinar el mérito de aquello. Yo como... Se le pregunta si se siente responsable. Está bien. Yo como... en el liderazgo de esta cartera, el trabajo que me corresponde a mí es, detectada esta metodología que sobreestima las diferencias de facturación, corregirla lo antes posible, y a eso es a lo que estamos abocados. Lo que se publicó ayer es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones. Ese es un proceso de observaciones que tiene que llevarse de la manera más prolija posible, tiene que materializarse en un informe técnico definitivo y finalmente en un decreto tarifario que sea tomado de razón por la Contraloría, porque la metodología que ha sobreestimado estas diferencias de facturación también consta en decretos tarifarios que fueron tomados de razón. Por lo tanto, necesitamos un instrumento equivalente para poder corregir aquellas sobreestimaciones. ¿Se le consulta si ha hablado con el presidente en torno a la situación? Por supuesto que, como todo jefe de una cartera de un ministerio, tengo una comunicación permanente con el presidente de la República y con el resto de mis colegas de gabinete. Ministro, me gustaría entrar en esta situación de la sobreestimación. ¿Había un contexto particular para el que esta metodología sobreestimara el cobro de la tarifa eléctrica? Y lo segundo, ¿qué va a pasar con las personas que pagaron el doble o el triple de lo normal? ¿Se les va a buscar devolver de alguna manera este dinero? El efecto de sobreestimación de la metodología implementada del 2017
en lo que corresponde al proceso de estabilización se corrige en este informe técnico preliminar. Por lo tanto, si uno compara la metodología que está contemplada en este informe técnico preliminar y la metodología que se había aplicado desde el 2017, la diferencia son cerca de 100 millones de dólares que están corregidos y son precisamente lo que explican esta disminución de 2%. ¿Y hay un contexto particular de por qué se haya sobreestimado el alza de la tarifa eléctrica o por qué las tarifas eléctricas fueron tan altas durante estos años? ¿Hay algún contexto que lo explica? Creo que es importante entender que lo que se está corrigiendo tiene que ver con las diferencias de facturación, no con el precio de la energía, que es lo que típicamente conocemos como tarifa. Es otro componente de la cuenta de la luz lo que efectivamente se está corrigiendo, tanto hacia adelante como corrigiendo sus efectos durante el proceso de estabilización. ¿Les parece si se le consulta en torno a si una persona pagó una cuenta que no era la que correspondía sobre la situación de consumo, cómo las personas van a poder acceder a alguna especie de compensación para poder tener algún mecanismo para compensar lo pagado? Digamos, la sobreestimación que ocurrió en los saldos de facturación se corrige en esta nueva cuenta y en su nueva domicilio va a haber reflejados los nuevos precios que corresponden a esta otra metodología que efectivamente corrige todos los efectos señalados. Es que esto no es cliente-cliente, es más bien distribuidor-a-distribuidor. Se le consulta cuándo se enteró de este mecanismo al ministro Diego Pardo. La posibilidad de cambiar esta metodología con, digamos, todos los impactos que ello tiene. Fue hace un par de semanas, la Comisión Nacional de Energía, el secretario ejecutivo, lo manifestó así y decidimos, después de evaluarlo, acompañarlo en la incorporación. Se le consulta si no porque plantearlo antes. Está bien, el inicio del procedimiento administrativo es el informe técnico preliminar, no hay un acto administrativo previo. Se le consulta de que él sabía hace 2 semanas, ¿por qué no se informó hace 2 semanas? El procedimiento administrativo es el informe técnico preliminar, ese es el inicio. Ahora viene un proceso de observaciones, un informe técnico definitivo y un decreto tarifario que se somete a la Contraloría para su toma de razón. Este es el inicio del procedimiento administrativo. Se le consulta también en torno a la acusación constitucional que se va a levantar en caso de que que ya les he dado. Yo soy muy respetuoso de las atribuciones de fiscalización que le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas. Mi rol como secretario de Estado es tratar de que este cambio metodológico se refleje lo antes posible en una disminución en las tarifas de las personas. Entonces que, por ejemplo, diputados del PS puedan sumarse. Es que a mí no me corresponde calificar la manera en que otro poder del Estado ejerce sus atribuciones. Y al revés, creo que la manera en que cada uno ejerce sus atribuciones es fundamental para nuestra democracia. Lo que sí quiero decir, y quiero destacarlo, también lo destaqué en la sesión, que en todo momento el trato que he recibido tanto de diputados de gobierno y de oposición ha sido constructivo, tratar de solucionar los problemas y de total respeto. ¿El último debate considera que este nivel podría estar al fragor de la elección parlamentaria? Pero es que me está pidiendo que haga algo que... Sí, está bien, yo entiendo, pero no me corresponde a mí calificar la manera en que otro poder del Estado ejerce sus atribuciones. Ministro, estas situaciones son bien técnicas, pero si nos puede explicar de la manera más pedagógica posible para todos entender dónde estuvo el error en la metodología, en el cálculo, porque se habla de un error de cálculo, dónde estuvo la complicación para que todos entendamos, digamos. Sí, la metodología anterior, y esto también lo explica el comunicado de la Comisión Nacional de Energía, consideraba las diferencias de facturación, las ajustaba por IPC y además aplicaba un tipo de interés que es el interés corriente para operaciones no reajustables. Cuando, para no sobreestimar el efecto de inflación, lo que hay que hacer es aplicar el interés corriente para operaciones reajustadas. Y ese es el cambio metodológico que a partir de este informe preliminar se está precisamente implementando. Se le consulta también en torno a que esta situación pudo también influir en la economía del país, al alza del IPC, que sube la inflación, también es un punto importante que ha sido conversando acá en el Congreso Nacional. Se le consulta en torno a eso al ministro Diego Pardo. El impacto de
para que tengamos un orden de magnitud, esto significa cerca de un 2% de disminución en las tarifas, que su impacto global en el índice de precios al consumidor es relativamente acotado. Sin perjuicio de eso, como este efecto se va a corregir en el semestre siguiente, a partir de la vigencia del nuevo decreto tarifario, también se va a corregir por esa vía, por, digamos, el mismo mecanismo causal que generó el efecto inicial, es el, digamos, mecanismo causal que lo corrige. Se le consulta en torno a esta rebaja que se va a ver evidenciada a partir de enero del 2026, cuando se reajuste este error. Los precios de la electricidad impactan otros segmentos de la economía. El hecho de que se corrijan los precios de la electricidad en el semestre siguiente se hace cargo también de lo que ocurrió en el semestre anterior, ¿sí? Sin perjuicio de eso, también quiero ser bien claro e insistir en un punto. Este es un informe técnico preliminar. Para que se materialice en una disminución en las cuentas de las personas, ese informe técnico preliminar tiene que transformarse en uno definitivo, en un decreto tarifario, y ese decreto tarifario ser tomado de razón. Por lo tanto, la invitación, por cierto, a los parlamentarios también, pero a todos los participantes del sector eléctrico, es que ojalá este decreto tarifario pueda ser tramitado lo antes posible dentro de las instancias que corresponden. Eso significa que las observaciones que se estimen del caso se hagan dentro de plazo, que no haya impugnaciones y que por lo tanto podamos efectivamente corregir este efecto de sobreestimación, haciendo llegar una disminución tarifaria a los hogares en enero. Se le pregunta cuántos son los meses que se ha generado este cobro, que ha sido más alto que han notado las personas en las diferentes cuentas de la luz. El criterio, y de nuevo, insisto, esto también está meridianamente claro en el comunicado de la Comisión Nacional de Energía, la metodología para que sobreestima el efecto de inflación en las diferencias de facturación viene desde el año 2017, ¿sí? En particular, lo que tiene que ver con el proceso de estabilización, eso es algo que empezó el 2024. En junio del 2024 incluye los decretos de junio, octubre y enero del 25 y de junio del 25 también, que son los que estamos considerando conjuntamente para efectos de su corrección en este nuevo informe técnico preliminar. Se le consulta en torno a la responsabilidad de este error de cálculo. Sí, me parece, yo de nuevo soy muy respetuoso de las atribuciones que le corresponden a los diputados y diputadas. Nuestra tarea hoy en día es tratar de que este decreto se tramite lo antes posible dentro de sus distintas instancias. No hay atajos para aquello, y si queremos que efectivamente esto se empiece a materializar a partir del 1 de enero, lo que hay que hacer es tramitarlo de manera correspondiente en sus distintas etapas. Si es que esto hubiera aparecido antes, obviamente ideal que hubiera aparecido, que esto se hubiera corregido el 2017, el 18, el 19, el 20, cualquier momento antes, sí. Yo lo que le puedo decir es que efectivamente, desde que tomamos conocimiento de esta inconsistencia metodológica, se corrigió en el proceso tarifario inmediatamente siguiente, lo antes que fue posible. Que no me corresponde a mí esa tarea más bien le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas. A mí lo que me corresponde es, tomando conocimiento de esta inconsistencia metodológica, corregirla lo antes posible. Gracias. A ver, es similar a lo que me han preguntado respecto de la acusación constitucional o las solicitudes de renuncia. La tarea hoy en día es tratar de que esta sobreestimación de los efectos de inflación se traduzca en una disminución a las cuentas de las personas lo antes posible, y eso requiere hacer un montón de trabajo administrativo. Eso es a lo que estamos abocados. Muchas gracias, chiquillos. Gracias a ustedes.